Muy bien, pues muy buenos días. Bienvenidos al Premio Internacional Bachillerato Anáhuac, a la etapa semifinal de debate. Mi nombre es Eduardo López, voy a ser su moderador el día de hoy. Y antes que nada, me gustaría que ambos equipos se presentaran. Vamos a comenzar con Cumbres Godwin Mérida. Adelante. Mi nombre es Esteban Javier Lizarraga López, curso el sexto semestre de bachillerato y me da intereses humanidades. Mi nombre es José Raúl López Atorre, curso el sexto semestre de bachillerato y mi área de estudio es socioeconómicas. Mi nombre es Pablo Garza Villarreal, curso del segundo semestre de bachillerato y mi área de intereses socioeconómicas. Mi nombre es Patricio Abreu Canto, curso el segundo semestre de bachillerato y mi área de intereses humanidades. Mi nombre es Alejandro Casares Millet, curso el sexto semestre de bachillerato y mi área de intereses socioeconómicas. Mi nombre es Emiliano Cervera, curso el segundo semestre de bachillerato y mi área de intereses humanidades. Buenos días, mi nombre es Roberto Altamirano Hernández y mi área de interés es el derecho. Buenos días, mi nombre es José Eduardo Rendón Morales y mi área de interés es la economía. Buenos días, mi nombre es Antonio Adame Fernández, curso el sexto semestre de prepa y mi área de interés es el derecho. Buenos días, mi nombre es Leonelis Aguirre, curso el sexto semestre y mi área de interés son las ingenierías. Buenos días, mi nombre es Emanuel Valladares Hernández, curso el cuarto semestre y mi área de interés son las humanidades. Muchas gracias. Les presento a nuestro jurado el día de hoy. El maestro Marco Antonio López Soriano es licenciado en Administración de Empresas y tiene una maestría en Ciencias de la Familia en el Ateneo Pontificio Regina Portorum en Roma. Cuenta con diversas publicaciones en el periódico semanario Órgano de Información y Formación Católica de la Diócesis de Guadalajara. También nos acompaña hoy Écuba Navarro Peña, licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, tecnóloga en Informática y tiene un diplomado en Protocolo y Relaciones Públicas. Es profesora de Educación Media Superior de Lectura, Expresión Oral y Escrita y materias de componente profesional relacionadas con la informática. Y también nos acompaña el día de hoy Raquel Sánchez Duarte, licenciada en Derecho, abogada postulante y profesora de Educación Media Superior y docente de lectura, lógica, ética e inglés. Les pido por favor a los capitanes. Cuando lance la moneda, escogen el moneda. Ahí. Ok, ustedes escogen. Ya pueden pasar. Muy bien, Altamira, ¿qué número de cartón escogen? El número 2. Ok, todavía no tienen derecho a escoger sobre. Mérida. 4. Todavía no tienen tampoco derecho a escoger sobre. Altamira. 1. Ok, bueno, por eliminación, Mérida tiene derecho a escoger el sobre porque está en el número 3. Okay. Muy bien, Mérida. Ahora, ¿qué mano escoge? ¿Mi mano derecha o mi mano izquierda? Derecha. Bien. Mérida, les toca defender la postura A. Las políticas por la inclusión de las personas con discapacidad son eficientes para el logro de igualdad de oportunidades laborales para discapacitados. Y esta Altamira, que toca defender la postura B, es que las políticas sobre inclusión de las personas con discapacidad son ineficientes para el logro de igualdad de oportunidades laborales para discapacitados. Vamos a iniciar nuestro debate. Les recuerdo que cada equipo tiene 10 minutos en la etapa introductoria y vamos a comenzar con Cumbres Godwin Mérida.
Les recuerdo que nada más pueden hablar los alumnos que están en las mesas de enfrente. Entonces, si los alumnos de las mesas traseras quieren hablar, deben de cambiarse. Adelante, Miguel. La persona más patética del mundo es la que tiene vista, pero no visión. Helen Keller. La ceguera no es obstáculo para la visión. La sordera no evita las manifestaciones de apoyo y comprensión. La mudez no es barrera para el que quiere expresar su opinión. Y la silla de ruedas, como un par de piernas, llevarán al fuerte y determinado a la meta. Las personas con capacidades diferentes pueden carecer de algún sentido sensible, pueden tener algunas dificultades intelectuales y podemos asegurar que la vida, en algunos aspectos, les será mucho más difícil. Pero debemos recordar que no somos humanos por nuestros ojos, nuestras voces o por nuestros oídos. Ni siquiera el grado de inteligencia determina nuestra humanidad. Es el esfuerzo, la pasión, nuestro deseo de trascender y el amor por el prójimo lo que nos hace humanos. Capacidades que miles han perdido, pero que muchos de los llamados discapacitados las tienen reforzadas. Donde hay vida, hay esperanza, dice el ilustre profesor de cosmología Stephen Hawking, que una enfermedad llamada ALS lo destinó a estar en una silla de ruedas por el resto de su vida. Sin embargo, su mente brillante permaneció intacta, y el profesor Hawking siguió durante varias décadas creando y desarrollando nuevas teorías, y escribe y publica libros hasta la actualidad. Los personajes con capacidades diferentes que han logrado conquistar sus sueños y pasar a la historia son muy numerosos. Por ejemplo, Helen Keller, que escribió libros acerca de su inspirador esfuerzo para aprender a comunicarse después de que una enfermedad la dejara sorda, ciega y muda a temprana edad. Nick Vujicic, que sin brazos ha abrazado a millones y sin piernas ha recorrido el mundo, convirtiéndose en un faro de esperanza al llegar a los corazones de las personas que asisten a sus conferencias. Ray Charles y Andrea Bocelli, ambos cantantes y pianistas ciegos, que han obtenido fama y reconocimiento mundial. Y Louis Braille, que diseñó un sistema para que los ciegos pudieran leer y escribir, ofreciéndoles incontables oportunidades de trabajo, entre otros. Sin embargo, no siempre ha sido así. La opinión pública acerca de las personas discapacitadas y su rol en la sociedad ha sido en el pasado injustamente errónea, creyendo que las personas con diferentes capacidades no son en ningún aspecto productivas. Desde la antigua Esparta, en la que los niños discapacitados eran asesinados al nacer por considerarse débiles y no aptos para la guerra y el trabajo, hasta la Alemania nazi, en la que los discapacitados eran sacrificados por el bien de la raza aria y el Estado. ¿Cuántas grandes mentes como Stephen Hawking perecieron? ¿Cuántos artistas como Tony Meléndez o Stevie Wonder nunca pudieron expresarse o dedicarse a lo que amaban? ¿Cuántos seres humanos murieron o fueron opacados por ser diferentes a los demás? La pérdida de valor humano ante la discriminación, el juicio anticipado, la marginación e incluso el asesinato disfrazado de sacrificio es demasiado alta. Pero el pensamiento moderno, en su madurez, ha visto la verdad que siempre ha estado ante nuestros ojos. Las personas con capacidades diferentes son tan útiles, productivas y eficaces como nosotros. Y nos preguntamos, ¿las políticas sobre inclusión de las personas con discapacidad son eficientes para el logro de igualdad de oportunidades laborales para discapacitados? Podemos asegurar que los países, las empresas gubernamentales y privadas, los activistas, ciudadanos e incluso las mismas personas con capacidades diferentes le han dedicado tiempo y esfuerzo a estas políticas, haciéndolas indudablemente efectivas. Por lo tanto, iniciaremos definiendo las siguientes palabras, en virtud de que podamos entendernos bajo los mismos términos. Según la Real Academia de la Lengua, entendemos equidad como la igualdad justa en el reparto de una cosa entre varios o en el trato de las personas. La eficiencia es la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. Y la discriminación es la ideología o comportamiento social que separa y considera inferiores a las personas por su raza, clase social, sexo, religión u otros motivos ideológicos. En este caso, diferentes capacidades físicas y mentales que son consideradas inferiores para la realización de una tarea específica, según el glosario de términos sobre discapacidad del Gobierno Federal. Y es necesario definir políticas como un conjunto de procedimientos y medidas que se adoptan para dirigir los asuntos que afectan a la sociedad o tienen relación con ella, según el diccionario de Oxford en español. Pero, ¿cómo han funcionado las políticas de inclusión en el mundo? Iniciemos en México. Un ejemplo de interés en el estado de Yucatán es el profesor Juan de la Cruz Surcocom, el cual es ciego y a pesar de ello da clases de historia en la Escuela Rural de San Diego de Cash. Él, como otros profesores, fue incluido en el programa para discapacitados llevado a cabo por la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco. En cuanto a políticas,
Se han legislado, en cuanto a políticas que se han legislado, tenemos en México la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, propuesta y ratificada en el 2007, que señala en su artículo 4 como obligación de los estados adoptar las medidas necesarias para asegurar y hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, el artículo 27 establece diversas acciones encaminadas a la salvaguarda y promoción del derecho al trabajo. También tenemos la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual señala en el artículo 11 que la Secretaría de Trabajo deberá promover el derecho al empleo y al trabajo a las personas con discapacidad en igual de oportunidades y equidad. Hablando a nivel internacional, más del 15% de la población mundial se ve afectada por alguna discapacidad y una cuarta parte se ve influenciada en su vida personal directamente por la discapacidad, sean familiares o amigos los que conllevan dicho problema, según los datos de la ONU en el 2011. La Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, en su artículo 27, afirma que se debe de reconocer el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones. Por ejemplo, en países como España, donde es obligatorio para toda compañía de más de 50 empleados tener 2 de cada 100 que sean discapacitados. O en México, en donde la Secretaría Nacional de Empleo emitió un acta para lograr la inclusión de las personas discapacitadas al ámbito laboral, incluyendo una ley que promueve la aceptación de estas y la creación de facilidades para dichas personas. Las empresas privadas tampoco son la excepción, sino que se han dado cuenta de que las personas con capacidades diferentes muchas veces son aptas para puestos y responsabilidades en sus negocios, variando, claro, según las capacidades de cada individuo. Y se han unido a este llamado de justicia y les han concedido a estos ciudadanos especiales el derecho al trabajo, que es una de las necesidades más importantes, no solo de una vida saludable, sino una autosuficiente, realizada y feliz. Algunos ejemplos de esas empresas son Bimbo y Banamex, las cuales arrancaron el primer programa de inclusión laboral corporativa de los discapacitados en México, en la década de los 90. Y la empresa Manpower Inc., la cual tiene programas especiales para la contratación de discapacitados. También existe la compañía Oxxo, la cual comenzó su programa de inclusión de los discapacitados en el rubro laboral en el 2003. Esta empresa ya cuenta con más de 300 empleados con capacidades diferentes, y otras empresas como SIM, Sharpier, Relier, Vancomer y Grupo Osampa también se han unido a esto. Pero es una realidad que la mayoría de los humanos no ocupan puestos políticos o cargos altos empresariales. ¿Cómo pueden ellos ayudar a sus hermanos con distintas capacidades? ¿Se quedarán de brazos cruzados? La opinión pública hacia estos ciudadanos ha cambiado, y cada vez son más los ciudadanos que alzan la voz y les dan audiencia a los que necesitan ser escuchados. Por ejemplo, la Fundación Inclúyeme, que acepta donaciones por parte de ciudadanos que han cambiado su percepción acerca de las personas con capacidades diferentes gracias a las políticas implementadas. Además, son muchos los países que, si no están ya avanzadas en estas políticas, están en proceso de implementar infraestructura y capacitación para que las escuelas públicas puedan recibir a los niños y jóvenes con capacidades diferentes, para que puedan estudiar a la par con los demás niños del país, porque la inclusión laboral nace en la inclusión educativa. Los resultados de estas políticas en los países primermundistas son excepcionalmente positivos. Y los demás países ya están conscientes sobre este tema y, según sus capacidades, están invirtiendo capital, creando nuevas legislaciones y políticas y promoviendo la inclusión de los discapacitados en el área laboral. Basándonos en toda esta cantidad de datos y estadísticas que representan apenas una pequeña porción de todas las políticas a favor de las personas con capacidades diferentes y los buenos resultados que éstas han dado, podemos afirmar sin duda alguna que estas políticas son eficientes. Los países y las empresas privadas que las han adoptado no solo les han dado a los ciudadanos con diferentes capacidades la oportunidad de probarse a sí mismos y al mundo que son capaces para incontables trabajos, sino que se han visto favorecidos al tener mano de obra cualificada y trabajadora en su país o empresa. Al fin y al cabo, lo importante es, si una persona con capacidades diferentes está capacitada para realizar un trabajo, ¿por qué no incluirla en el ámbito laboral? Muy bien, muchas gracias. MLU Mérida, 9:20. Vamos a pasar al turno de IES Altamira. Les recuerdo que tienen 10 minutos. Sí.
A lo largo de los últimos años se ha abordado intensamente el tema de la discapacidad en el área laboral, haciéndonos reflexionar si las personas con capacidades diferentes gozan de los mismos privilegios u oportunidades para conseguir trabajo o mejorar su situación dentro de él. Lo que nos hace cuestionarnos si las políticas que se han implementado de verdad han sido eficientes para lograr este gran objetivo de bienestar social, en donde las oportunidades laborales sean otorgadas de manera igualitaria, sin necesidad de mirar al solicitante con ojos de rechazo debido a alguna irregularidad sensorial o motriz que a simple vista pueda denotar su incapacidad de laborar. Con su venia, honorables miembros del jurado y compañeros debatientes, el equipo de debate masculino del IESTA Altamira demostrará a través de argumentos contundentes que las políticas sobre inclusión de las personas con discapacidad no son eficientes para el logro de igualdad de oportunidades laborales para discapacitados. Para efectos de este debate, daremos inicio con los siguientes conceptos determinantes. Política es un conjunto de decisiones que están orientadas hacia un objetivo a largo plazo o a un problema en particular. Las políticas públicas son las sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones socialmente problemáticas. Discapacidad, según el glosario de la Organización Mundial de la Salud, es toda restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal por un ser humano, como consecuencia de una deficiencia. Inclusión es una filosofía de educación basada en la creencia de que todas las personas poseen el derecho propio de tener una participación completa en la sociedad, lo que implica la aceptación de las diferencias. Eficiencia, según el escritor boliviano Iván Thompson, es la óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención de resultados deseados. Una vez aclarados estos conceptos, presentaremos nuestras premisas. Número 1. Es tanta la necesidad de empleo para las personas discapacitadas que las estrategias para la optimización de la igualdad de oportunidades laborales no son suficientes, por lo que las políticas se vuelven ineficientes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, a septiembre de 2013, más de 1.000 millones de personas vivían con algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa alrededor del 15% de la población mundial, mientras que la Organización Internacional del Trabajo estima que las personas con discapacidad representan alrededor del 10% de la población mundial, o 650 millones de personas en todo el mundo, de los cuales aproximadamente 470 millones están en edad de trabajar. Esto nos muestra la gran cantidad de personas que se encuentran en desventaja en oportunidades laborales debido a sus incapacidades. Esta información nos da una idea de cuántas personas con discapacidad existen en el mundo. No obstante, hay que hacer énfasis en que de este porcentaje, pocas son las que logran tener un trabajo estable que les permita incursionar como cualquier otra persona en el ámbito laboral. En el caso de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación calcula que de un 75% de la población, apenas el 19% de las personas con discapacidad cuentan con un trabajo de tiempo completo y el 55% tiene empleos parciales. Asimismo, el INEGI señala que las oportunidades para participar en las actividades económicas varían según el tipo de discapacidad. Las personas con limitaciones para ver reportan la tasa de participación más alta, con el 35.3%. Les siguen quienes tienen dificultades para escuchar, con el 29.7%. Caminar o moverse, con el 27.1%. Hablar o comunicarse, 20.4%. Aquellos con problemas para poner atención o aprender, 15.3%. Y las personas con problemas mentales, el 10.5%. Además de las personas con discapacidad que trabajan, el 14% no recibe ingresos por su trabajo. El 18.7% gana menos del salario mínimo mensual. El 24.9% de 1 a menos de 2 salarios mínimos. El 16.5% de 2 a menos de 3. El 11.2% de 3 a menos de 5. El 5% de 5 a menos de 10. Y solo el 2% de 10 a más de lo establecido como mínimo por la ley. Es decir, cerca del 60% gana menos de 2 salarios mínimos. Estos ejemplos demuestran claramente que a pesar de que existen políticas en México que respaldan el derecho de inclusión laboral de las personas con discapacidad, el marco de oportunidades se reduce y los beneficios recibidos son muy pobres, lo que se traduce en ineficiencia. Número 2. Las políticas inclusivas están bien formuladas, pero su equivocada implementación las vuelve ineficientes. Un sondeo de la ONU revela que la mayoría de los 114 países estudiados cuentan con políticas sobre acceso para personas con discapacidad.
Sin embargo, estas no se aplican como deben ser. El 54% de los países informaron no tener instalaciones para facilitar el acceso de los mismos por calles y lugares abiertos. Y el 43% no tenían ninguna medida en edificios cerrados. Dejando en claro que las personas con capacidades diferentes ni siquiera tienen posibilidades de llegar a gozar de una verdadera oportunidad de trabajo en las mismas condiciones en las que se encuentran los que no padecen algún tipo de discapacidad, ya que las instituciones no cuentan con las facilidades que todo lugar debería de tener. Es evidente que se deben reforzar los mecanismos legales diseñados para lograr la ocupación de los mismos. Así lo proponen las personas con discapacidad al ser cuestionados sobre las políticas existentes en igualdad de oportunidades. Según la Fundación ADECO, el 97.6% de los encuestados considera que 30 años después del nacimiento de la Ley de Integración del Minusválido, sería pertinente revisar y velar por su cumplimiento, para que tenga una aplicación verdaderamente efectiva. De manera que, a pesar de las buenas medidas y propuestas que se puedan establecer en cualquier política, ya sea pública o privada, la forma en que éstas se implementan y la falta de conciencia por parte de la sociedad, aunado a la carencia de carácter por parte de los gobiernos para que se apliquen con rigor las políticas existentes, perjudican contundentemente las que se implementan, volviéndolas ineficientes. Número 3. Cuando las políticas sobre inclusión laboral de personas discapacitadas son aplicadas en países en vías de desarrollo, debido a su alto nivel de corrupción y falta del tema de la inclusión en la educación, estas se vuelven ineficientes. Las políticas son eficientes cuando estas están bien estructuradas y el gobierno o las instituciones que las implementan y aplican las hacen con el propósito de lograr el objetivo de la misma, sin poner de por medio cuestiones personales o alterando el objetivo principal. Se ha demostrado que países desarrollados como Australia, que cuentan con una mayor infraestructura y mejor educación, tienen un índice reducido de personas con discapacidad inactivas a comparación de países en vías de desarrollo, que cuentan con índices elevados de la misma índole y al mismo tiempo con un alto nivel de corrupción y una educación no muy inclusiva. Tal es el caso de México. Por tanto, afirmamos que los países en vías de desarrollo no son campo seguro para que las políticas sobre inclusión de personas discapacitadas sean eficientes, ya que el alto nivel de corrupción y la carencia del ámbito inclusivo dentro de la educación del país no lo permiten, lo que nos lleva a resaltar estadísticas que muestran la superioridad en número de países en vías de desarrollo sobre los desarrollados. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, únicamente 9 países son desarrollados, mientras que el resto del mundo está en vías de desarrollo. Entonces, desde una perspectiva global, hay más países en donde las políticas que se aplican no llegan a su eficiencia, debido a cuestiones de desarrollo económico. Este podría considerarse como un aspecto secundario. Sin embargo, es la causa de que en la mayoría de los países del mundo, las políticas sobre inclusión de personas con discapacidad no logren ser eficientes en el cumplimiento de igualdad de oportunidades laborales para estas. Las personas con discapacidad siguen siendo en gran medida invisibles, desproporcionadamente más pobres, a menudo desempleados y tienen mayores tasas de mortalidad. Además, son excluidas de los procesos civiles y políticos y mayoritariamente no tienen voz ni voto en los asuntos que les afectan a ellos y a la sociedad que los rodea. A pesar de los esfuerzos para tener una mejor atención de las personas en riesgo mayor, las asistencias y las medidas de protección diseñados para la mayoría muy rara vez logran satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad. El planteamiento de políticas incluyentes puede estar destinado a su eficiencia al momento de aplicarlas, pero esta eficiencia no solo depende del planteamiento de la misma, sino que requiere de otros factores, como la rectitud, perseverancia y responsabilidad. Factores que, como lo hemos sustentado, no son respetados en la mayoría de los países, por lo que viendo este fenómeno desde una perspectiva global, las políticas son ineficientes. Habiendo presentado las premisas que sustentan nuestra postura, el equipo de debate masculino del IES Altamira reafirma que las políticas sobre inclusión no son eficientes en el logro de la igualdad de oportunidades en el área laboral.
vamos a continuar con el debate. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. Les recuerdo que cada equipo tiene 9 minutos para formular preguntas al equipo contrario y el equipo que está contestando solamente puede hacerlo con un solo alumno en cada pregunta. Comenzamos con Mérida. Adelante. Disculpe, nada más saber cuántos minutos. 9:30. Muy bien. Gracias. Adelante, Mérida. En el sector gubernamental, ¿consideran ustedes que los países están invirtiendo el capital monetario y humano necesario para dar a los ciudadanos con diferentes capacidades la posibilidad de un trabajo digno? No, consideramos que no, porque como hemos mencionado en nuestro argumento, no todos los países tienen esa capacidad en cuanto a economía. ¿Se ha dado un incremento en la cantidad de trabajadores discapacitados en las empresas? Sí, pero ese incremento se debe más al crecimiento demográfico. Hemos observado en nuestra investigación, de hecho un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud estima que para el 2030 los países desarrollados van a contar con aproximadamente el 50% de su población va a ser personas con discapacidades, y eso también se debe más que nada a lo que viene siendo el incremento de la edad de la población, ya que la mayoría de las personas con discapacidad se encuentran en la tercera edad. ¿Una ley es eficiente si cumple su función? Claro que sí es eficiente. Sin embargo, cuando una ley está conformada por dos partes, el papeleo y la aplicación. Cuando se tiene un papeleo correcto, se piensa que probablemente va a ser eficiente, pero cuando las personas que se encargan de aplicarla no lo hacen, esta se vuelve ineficiente. Basándonos, por ejemplo, en el caso de Oxxo, empresa que después del 2003 aplicar estas reformas para la inclusión laboral, pasó de tener ningún empleado discapacitado a más de 300 hoy en día. ¿Se podría decir que esa ley fue ineficiente? Se puede decir que es ineficiente en cuanto a que entraron personas con discapacidad a trabajar, sí, pero hablando de un ámbito un poco más grande, un empleado de un Oxxo puede estar bien preparado, pero una persona con discapacidad no tiene el mismo acceso a todos los trabajos. O sea, no se le da la misma oportunidad. En este caso se le entró, ustedes me mencionaron Walmart, Oxxo, pero esos trabajos vienen siendo de cajero, no son trabajos que podemos considerar altamente, muy bien pagados, por así decirlo. ¿El empleo que se le debe otorgar a una persona va según sus capacidades? Sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, si una persona discapacitada, aunque siendo discapacitada, no cumple con los requisitos para poder desempeñar dicha función, ¿se le debería de contratar? Bueno, aquí lo que pasa es de que consideramos que sí, el empleo se le debe dar a la persona más capacitada, pero tenemos ciertas estadísticas donde muestran que en países como España e incluso México, los puestos que se le dan a las personas con discapacidades son puestos muy bajos, y si nos damos cuenta en la realidad, muy rara vez vemos a personas con discapacidades en un puesto gerencial o ascendiendo de puesto. ¿Qué necesita una política para ser considerada eficiente? Resultados. ¿Puede mencionar alguna política en la que los resultados sean por completo al 100% positivos? No existe el absolutismo en este caso, porque no vamos a ver la estadística de que un 100% fue contratado o un 0% no fue contratado. Entonces, una política a favor de la inclusión de los discapacitados en alguna empresa que genere un porcentaje, sea menor o mayor, ya está generando resultados y por lo tanto es eficiente. Lo que las hace eficiente vendría siendo el mejoramiento de las condiciones, en este caso de las personas con discapacidades. Pero hablando ya de lo que viene siendo un tema de igualdad de oportunidades, lo que las haría en este caso eficientes es que una persona con discapacidad tuviera
las mismas oportunidades en cuanto a acceso a los trabajos, a todos los trabajos por igual, gerencia, cajeros, desde el más simple hasta el más grande, que tenga esa oportunidad de llegar a lo más alto. Eso vendría siendo eficiencia. Entonces, por lo tanto, ya que se tienen dos personas, una discapacitada y una con las capacidades normales, al darle una aplicación para ser cajero en Oxxo, ¿se le está dando una igualdad de oportunidades? Se tiene que ver la capacidad que tienen las dos personas. Aquí hay que dejar claro algo. Se puede tener una persona con discapacidades y una persona sin discapacidades, pero no por generar oportunidades para personas con discapacidades se le vaya a dar preferencia. El tema es igualdad. Entonces, los procesos de admisión a ese empleo tienen que ser iguales para los dos. ¿No creen ustedes que por esto mismo las personas sigan siendo, o sea, las personas con capacidades completas sigan obteniendo los puestos por las capacidades que presentan en las entrevistas de trabajo? No, no lo creemos. Ustedes en su introducción definen política como una ley que va a obtener un objetivo a largo plazo, considerando que estas leyes están obteniendo resultados, aunque pequeños, pero cada vez progresivos. ¿Podemos considerar entonces, según su definición, que estas políticas son eficientes? No podemos saber si las personas que están en este momento laborando con personas con discapacidad fueron aceptadas simplemente poniéndolo de esta manera. No podemos saber si la persona fue aceptada a través de un riguroso procedimiento igualitario, o si fue aceptada porque a la empresa le iban a dar algún incentivo fiscal, por ejemplo, o se iba a ver beneficiado. Entonces no podemos saber si de verdad se otorgó la igualdad en esa oportunidad laboral. ¿Consideran que ha incrementado las instalaciones disponibles para los discapacitados en el ámbito privado? Sí han aumentado las instalaciones, pero muchas veces esas instalaciones no están bien ideadas. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, se plantea alguna rampa para personas en sillas de ruedas, pero a veces no se le da el ángulo necesario para que esa persona en silla de ruedas, si se pretende que esa persona sea autosuficiente, ¿cómo va a bajar una persona en silla de ruedas una rampa que está muy inclinada, yendo ella sola? Entonces, a veces sí se le dedica capital se invierte capital en esa construcción de infraestructura, pero no es la adecuada. Pero entonces, ¿esta inversión de capital a qué se le debe? Se debe a que quieren alcanzar una eficiencia, pero no la alcanzan. ¿Y con qué se está tratando de alcanzar esta eficiencia? Simplemente dando la posibilidad a las personas de instalaciones adecuadas para su funcionamiento. Pero entonces, para esto se están usando políticas, ¿no? Sí. Entonces, a las políticas incluir la implementación de estas instalaciones como una obligación, ¿está mostrando alguna eficiencia? Mencionaste obligación, sin embargo las políticas no siempre hablan de una obligación de tener las instalaciones para las personas con discapacidad. Dan incentivos, sí, pero la mayoría de las empresas no se compromete, por así decirlo, los patrones no se comprometen a hacer esos cambios, ya que en lugar de beneficiarlos les cuesta más. Sí les dan incentivos fiscales, les dan el 100% de ISR, impuestos sobre la renta, pero aún con eso, sí se puede notar aquí en México, muchas instalaciones, lugares, no están ni adecuadas ni son suficientes para las personas con discapacidades. Siguiendo los ejemplos que mencionan en su introducción, ¿consideran ustedes a Ecuador un país en vías de desarrollo? Pues, sinceramente, no tenemos conocimiento de cómo esté en estos momentos Ecuador, no podemos considerarlo, tenemos que basarnos en fundamentos. Y bueno, tenemos un estudio de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, donde muestra los 9 países más desarrollados del mundo. No se encuentra Ecuador, por lo tanto, en base a esto, suponemos que se encuentra en vías de desarrollo, es un país emergente. Muy bien, Mérida, ha finalizado su tiempo para elaborar preguntas.
Vamos a pasar al turno de Iris Altamira. Les recuerdo que tienen 9 minutos y Mérida, solamente puede contestar con nuestro alumno y cada pregunta. Adelante, Altamira. Me mencionaron que los países desarrollados están implementando las políticas de inclusión, pero me llamó la atención que mencionaron que los países en vías de desarrollo lo estaban tomando en cuenta. Mi pregunta es, si las políticas pueden ser eficientes en los países que están en vías de desarrollo, aun cuando no se les está brindando las mismas oportunidades en cuanto a salario en países de desarrollo. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Si las políticas sobre inclusión en los países en vías de desarrollo pueden ser consideradas eficientes cuando no se les está brindando la misma oportunidad en cuanto a salario, como es el caso de México que mencionamos en nuestro argumento. Consideramos que las políticas son eficientes porque el salario mínimo se puede distribuir debido al trabajo que la persona ha pedido para poder tener y la cantidad de horas que trabaja. Pero suponemos que hay diversos factores que intervienen en ese conflicto. Bueno, pero si consideran que son eficientes verdaderamente, ¿por qué se siguen presentando casos donde se rechaza la oportunidad laboral a una persona con discapacidad? Usando la misma respuesta, no hay ninguna ley que sea ninguna política que sea totalmente eficiente. Siempre van a haber rechazos y no puede ser ni al 100% ni 0% como ustedes han afirmado. ¿Cómo se puede demostrar la eficiencia? Como ustedes mencionan en su introducción, es utilizar los recursos para lograr de mejor manera resultados. El que la opinión pública voltee a ver a los discapacitados, ¿significa que las políticas serán eficientes? Totalmente de acuerdo. Creemos que la opinión pública es importante, ya que las personas, la opinión pública son los que trabajan y al final de cuentas las que contratan y son los que van a estar en las mismas empresas con las personas discapacitadas. La opinión pública siempre es importante para las políticas y leyes de un país, en especial si es un país democrático. ¿La opinión pública es la totalidad de la población? Sí, es la opinión pública. Me mencionaron que para llegar a la eficiencia se necesita utilizar los recursos, al igual como nosotros mencionamos en nuestro argumento, de la manera mejor para obtener un buen resultado. Entonces, si se utilizan esos recursos, como es el caso de México, donde se están implementando políticas y están brindando, por así decirlo, los medios, pero no se está logrando el objetivo deseado, que es, por así decirlo, un porcentaje aceptable de personas con discapacidad trabajando. Si esos recursos no son utilizados para lo que están destinados, entonces la política es eficiente. Los recursos utilizados para implementar la política son los que deberíamos de tomar en cuenta. Y al final de cuentas podemos tomar casos como, por ejemplo, en los países de la OECD, la tasa de empleo para las personas de discapacidad, después de implementar estas políticas, ascendió el 44%, cuando las personas que gozan de plena capacidad, en los mismos países de la OECD, gozan del 75%, lo cual significa que a partir de la implementación de estas políticas y de la inclusión laboral, casi la mitad de las personas discapacitadas han obtenido empleo a partir de la implementación de estas políticas. Las políticas obligan, lo mencionaron en su argumento, las políticas obligan. Las políticas promueven, las leyes obligan. Ok, entonces si el tema del debate es políticas, una política no te va a obligar a hacer algo. Entonces, ¿cómo vamos a saber, más bien, cómo vamos a exigir esa eficiencia en la igualdad de oportunidades si no podemos obligar a ninguna empresa a que lo haga? En nuestra introducción, y me parece que ustedes también llegamos al mismo acuerdo, definimos políticas como un conjunto de procedimientos y medidas que se adoptan para elegir los asuntos que afectan a la sociedad o tienen relación con ella. Suponemos que las leyes de un Estado son parte de esas dichas políticas, porque afectan a la sociedad. Mencionaron en su argumento que distintas empresas, activistas y patrones han visto la implementación de las políticas como algo positivo y me mencionaron distintos ejemplos.
Sin embargo, ¿tienen alguna cifra, por así decirlo, concreta, donde podamos observar cuántas empresas son un porcentaje, cuántas empresas son las que han implementado políticas o las han tomado en cuenta? Digo, o sea, un porcentaje con número de empresas y porcentaje y cantidad de empleados, o sea, no tenemos en porcentaje cuenta. de la totalidad de la empresa. O sea, de todas las empresas de México, tal porcentaje implementado políticas. Pues como bien mencionan, como las políticas se adoptan por las empresas y hay diferentes, es muy difícil definir cuáles han adoptado la política y la están cumpliendo en su totalidad. El que existan empresas que por su propia cuenta contraten discapacitados, como ustedes mencionaron en su argumento OXXO, ¿significa que las políticas públicas en este caso han fracasado? No, No, significa que pueden... Simplemente la política privada, de la empresa privada, sí resolvió el problema. No habla nunca de las políticas públicas. Entonces, me estarías diciendo que son las propias empresas las que tienen sus políticas privadas y esas son las que son eficientes. Pero las políticas públicas, que son las que engloban a un mayor marco de empresas, no promueven de la misma manera. Entonces, las políticas, por así decirlo, que son las más importantes, las políticas públicas, ¿son eficientes o no lo son? A la mayoría de las empresas en los países es desde el sector privado. Por lo tanto, las políticas privadas son igual de importantes que las políticas públicas y muchos países están contratando en las empresas gubernamentales a personas con discapacidad. Pero si las políticas privadas dependen de las políticas públicas, entonces, ¿las políticas públicas no serían ineficientes? Sí, como bien mencionamos, las empresas adoptan las políticas públicas para crear su propia política empresarial y como bien mencionan, esas políticas están dando resultados, se está dando una igualdad de oportunidades y se está contratando a la gente discapacitada. Podemos afirmar que las políticas sí están logrando una igualdad de oportunidades para las personas discapacitadas. Entonces, si las empresas privadas ven la necesidad de cambiar sus políticas porque las políticas públicas no están funcionando como ellos quieren, son ineficientes, significa que las políticas públicas que abarcan, como mencionó mi compañero, un número mayor de empresas y personas, ¿son ineficientes? Las políticas privadas están siendo consecuencia de las políticas públicas. Que existan tantas políticas privadas significa que las políticas públicas están dando resultado y las personas están tomando, además de las políticas ya implementadas, mano para poder juntos continuar a llegar a un mayor número de políticas eficientes. Porque hay tanta discriminación laboral hacia las personas con discapacidad, basándonos en el censo 2010 del INEGI que revela que solo el 29.9% de las personas con discapacidad se encuentran laborando, a comparación de la participación laboral de las personas sin discapacidad, que es el 53.8%. La discriminación es un tema de la mentalidad de la población, que las políticas, o sea, no solo por el medio laboral, sino también en ámbitos educativos y con programas sociales, han ido tratando de ir eliminando, lo cual se ha dado. Y también para tomar en cuenta estos datos y ver si son realmente eficientes, creemos que deberíamos también tomar en cuenta datos anteriores al momento de la implementación de las políticas para ver si ha habido un crecimiento en esta gente que ha conseguido empleo. Porque si de verdad se ha dado un incremento en las personas discapacitadas que han conseguido un trabajo, entonces podemos afirmar que sí se está dando una igualdad de oportunidades y que las políticas están siendo eficientes en su cumplimiento. Entonces, ¿cómo me podrían afirmar eso si el INEGI en su censo del 2010 demostró que al hacer una encuesta de personas discapacitadas, las personas discapacitadas contestaron en la opción número 1 que se sienten más discriminadas en el área laboral que en cualquier otra área? Pues si esa es la opinión de las personas discapacitadas, pues digo, a lo mejor por alguna experiencia personal de ellas, pero sigue siendo una encuesta y sigue siendo la opinión de las personas, la cual debe ser tomada en cuenta para implementar las políticas. Entonces eso no significa que las políticas son ineficientes, ya que ustedes mencionaron que la opinión pública es muy importante para que las políticas sean eficientes. Debido, como mencionamos en nuestra introducción, no negamos el hecho de que en un pasado hubo discriminación hacia las personas discapacitadas. Debido a esto, las personas discapacitadas pueden sentir esto y es por eso que en el pasado cercano y hoy en día se están aplicando las nuevas políticas que son eficientes y estamos seguros la opinión pública de las personas discapacitadas pronto cambiará.
Muy bien, Altamira, ha finalizado su tiempo de preguntas. Vamos a pasar a la etapa de réplica. Les recuerdo que cada equipo tiene 10 minutos para exponer argumentos y les pido por favor que seamos ordenados en esta etapa para no interrumpir demasiado al otro equipo, al equipo que está argumentando. Cuando pidan réplica, yo tengo que esperar que el otro equipo termine su argumento para darles la palabra. ¿Okay? Comenzamos con Mérida, adelante. Habida en cuenta que es esencial que cambien las percepciones para mejorar la situación de las personas con discapacidad, los países que ratifican la Convención de las Naciones Unidas deben combatir los estereotipos y prejuicios y promover la conciencia de las capacidades de esas personas. Eso lo mencionan en el artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, lo cual eso demuestra que los mismos países están adoptando estas políticas y paso a paso, con un medio progresivo, con objetivos a largo plazo, sí se están volviendo eficientes porque están dando resultados. Moción de réplica. Efectivamente, hemos leído ese documento. Esa convención para las personas con discapacidad maneja ese sentido de los países miembros que deben de adoptar. Sin embargo, muchos países lo firman para mantener su imagen a nivel internacional, por así decirlo. En muchos países, aunque se les vigile, se les diga que tienen que implementar las políticas, firman la convención, sin embargo no aplican las políticas. Las políticas se quedan en el papel y no llegan a la aplicación. Entonces, por ejemplo, usando el ejemplo que ustedes pusieron de Ecuador, el cual nos dijeron que es un país en vías de desarrollo, nosotros en nuestra investigación descubrimos que Ecuador, en el número de discapacitados, creció de manera exponencial, a pasar de solo 9.000 en el 2009 a 70.000 que gozaban del derecho al trabajo en el 2013. Al igual que este país, hay empresas como Banamex que ya tienen contratadas a más de 100 personas con discapacidad, eso solo este año. El centro financiero sigue disponiendo de vacantes para personas con discapacidad motriz, auditiva o intelectual y usa el ayuda de compañías como Manpower para poder contratar a más gente discapacitada y lograr una igualdad de oportunidades posible. En el mundo cada vez son más comunes las empresas incluyentes, las cuales tratan de incluir más a las personas discapacitadas y dan una igualdad en sus entrevistas, dependiendo de qué tan calificadas y no de sus capacidades. Lo acabas de mencionar, cada vez están aumentando, sin embargo, si lo vemos en un nivel global, enfocándonos sin distinción de países desarrollados emergentes, nos damos cuenta que son muy pocas las empresas a nivel internacional que aceptan a personas con discapacidades. Tengo un ejemplo en una estadística que muestra que el 55% de las empresas en Colombia no aceptan a personas con discapacidades, tomando en cuenta que Colombia es uno de los países que pertenece a la OEA y la OEA tiene una política sobre inclusión de personas con discapacidades. Entonces, tomando en cuenta esto, un país que firma una política de inclusión y tiene 55% de las empresas rechazando a personas con discapacidad, esto vuelve ineficiente a la política. Tomando el caso de Colombia, habría que checar, como ya habíamos dicho, los datos de las empresas que aceptaban a las personas discapacitadas antes de la implementación de la política y cómo se ha ido desarrollando esta. Porque la política obviamente no va a lograr un cambio de la noche a la mañana. Son, como bien habían mencionado, son logros que se proponen para lograr a largo plazo, que van dando resultado poco a poco y que esto va a hacer que la ley se vaya volviendo eficiente. Por ejemplo, pues podemos tomar como ejemplo la encuesta que realiza la empresa Manpower Inc. en el 2008 acerca de la inserción laboral que su compañía había realizado a todas las empresas donde habían colocado a personas con discapacidad, y esas empresas notan en que 8 de cada 10 personas han experienciado una experiencia positiva al tener a una persona con discapacidad trabajando en el área. Adelante. Me mencionaste que las políticas manejan lo que viene siendo pues, la inclusión, pero me llama también mucho la atención que distintas encuestas, tenemos aquí un caso del Instituto Nacional de Estadística de España, maneja que el 50% de las personas que buscaban empleo
sufrieron algún tipo de discriminación para buscar, o sea, un empleo. Ahora, en nuestro argumento, cito, se menciona por los mismos discapacitados, es una cita de lo que manejan en la Ley de Integración del Minusválido, que me dice así: es evidente que se deben reforzar los mecanismos legales diseñados para lograr la ocupación de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que cómo vamos a poder vigilar una política de inclusión, cómo vamos a poder cuidar una política de inclusión, cómo vamos a poder verificar esa política de inclusión cuando ni siquiera lo están haciendo los países. Muchos distintos países lo han demostrado. México es un caso, tristemente, donde se ha mostrado una corrupción terrible en lo que viene siendo, en lo que se muestra y en lo que de verdad ocurre. Hemos encontrado casos en las estadísticas donde se dice que el 95% de la población está trabajando, cuando otra fuente confiable, como es la de Transparencia, mencionan que no es el 95%, es menos del 50%. Y cuando nos vamos a personas con discapacidades, esta cifra va disminuyendo exponencialmente. Como ustedes ya mencionaron, nosotros estamos hablando de políticas, no de leyes, por lo tanto no nos podemos encerrar solo a los países. Simplemente esto: desde que se implementaron las políticas en México, en la convención que ya mencionamos, antes de esas solo existían 3 empresas grandes que contrataban discapacitados: Bimbo, Oxxo y Banamex. Ahora se incluyen las mismas, Bimbo, Oxxo, Banamex, y se han incluido más, como Microsoft México, HP, Motorola, Pepsi, Manpower, Hewlett Packard, Merck y Cemex. Por lo tanto, también Cemex ha empleado solo este año a más de 86 personas con discapacidad en todo el país, en los cuales tienen diversos puestos, no solo de rango bajo, sino de rangos también más altos. De entre estos están agente de servicio, operador de camiones, ingeniero de soporte, mantenimiento, administradores de proyectos, jefe de operaciones y hasta en elecciones de comunicaciones, y hasta directores generales. Como tú mencionaste, si bien las empresas pudieron haber aumentado, esto se puede deber a lo que es el crecimiento económico que tuvo el país. Una vez que el país tiene crecimiento económico, las empresas crecen, hay más empresas, hay más el crecimiento demográfico. Por lo tanto, es un aumento sí, pero en porcentaje sigue siendo deficiente, muy deficiente, tan solo al observar que la tasa de ocupación de las personas económicamente activas, de las personas discapacitadas en México, es del 29.9%, en contraste con el 53.8% que no cuenta con discapacidades. Como bien mencionan, un crecimiento económico hace que las empresas tengan más recursos para poder aplicar estas políticas, para poder emplear a esas personas discapacitadas, para poder disponer de la infraestructura necesaria para que éstas participen. Volvemos a recalcar que las políticas no ocasionan un cambio de la noche a la mañana. Son cambios graduales que se van a ir dando en las empresas, en los países, que van a lograr que a largo plazo cambie, o sea, contando la mentalidad de la sociedad, pero para también incluir a esas personas según sus capacidades a los puestos que éstas pueden obtener justamente, en las cuales se van a poder desempeñar. Y como vemos, son casos que ya se están dando, no solo en México, sino también en el mundo. Entonces, si estás afirmando que es un cambio paulatino, que toma tiempo a largo plazo, y en este momento tenemos más empresas no incluyentes que las que incluyen a las personas con discapacidad, podemos decir que hasta este preciso momento no son eficientes. Podrán serlo, pero en este momento no lo son. Las empresas son eficientes porque se están dando los resultados. Como bien mencionan, no podemos tener una totalidad. Obviamente no va a haber un 100% de todos los empleados discapacitados van a aparecer con un empleo. Sin embargo, ya mencionamos varios casos de empresas como Cemex, como Bimbo, como Banamex, como Oxxo, que están empezando a emplear a estas personas discapacitadas, que está creciendo el número de trabajadores discapacitados con una igualdad de oportunidades, que pueden llegar a tener una carrera dentro de la empresa, que pueden subir de rango, lo cual demuestra que sí hay una eficiencia de estas leyes, que se están implementando y que esas están logrando resultados para que las personas puedan tener una inclusión laboral y trabajar en las mismas oportunidades que las personas con una discapacidad. Podríamos decir que hay eficiencia si la balanza estuviera equilibrada, pero en este momento las empresas tienen un nivel muy bajo de personas trabajando con discapacidades, es decir, una empresa tiene 70%
de personas sin discapacidad laborando, mientras el otro 30 solo son personas con discapacidad. Entonces, no hay eficiencia, puesto que no hay igualdad en el porcentaje. Son más las personas que ocupan puestos, personas sin discapacidad, que las personas con discapacidad. Por eso no hay eficiencia. Tenemos que recordar que en la actualidad existe el nivel entre las personas discapacitadas y las personas sin discapacidad tampoco es algo equitativo. Entonces sería lógico suponer que habrían muchísimas más personas sin discapacidad trabajando que personas con discapacidades. Moción de réplica. Simplemente por cuestión de números. Adelante, Altamira, y con esto finalizamos el tiempo de media. Sin embargo, muchas veces la contratación de las personas discapacitadas se debe precisamente a que las políticas, en dados casos, leyes, exigen que las personas, que los empleadores, los patrones contraten cierto porcentaje. En España, si no me equivoco, manejan el 2% de personas con discapacidad que debe tener una empresa. Ahí en ese caso, en ese estricto caso, es obligación. Sin embargo, esos empleadores, esos patrones, no contratan para cumplir, no contratan para dar una igualdad, contratan para cumplir un requerimiento que no llega a igualdad, que los pueden dejar incluso en un puesto que no dé la misma oportunidad, que no dé la misma igualdad de oportunidad laboral. Pueden dejar a esa persona con discapacidad trabajando, sí, trabajando, pero en un empleo que no se puede considerar un empleo también pagado, como hemos podido observar. Se les otorgan los empleos de conserjes y vigilantes. En un caso tuvimos la oportunidad de entrevistar a una persona con discapacidad en el aeropuerto que trabaja en vigilante. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de fiesta familiar. Les recuerdo que tienen 10 minutos. Mérida, ¿a quién pide la palabra? Bien, nosotros con moción de réplica. Adelante, Altamira. Bueno, en la etapa de preguntas se les cuestionó acerca de si la opinión pública era la totalidad de la población, y pues esto claramente vendría siendo una falacia, ya que actualmente no existe ninguna estadística que refleje el 100% de la población opinando acerca del tema. Haciendo un paréntesis a esto, y de acuerdo a nuestra información presentada en el argumento, las personas manifiestan inconformidad hacia estas políticas implementadas. Entonces, podemos decir que se sienten que no están siendo eficientes las políticas, por lo tanto, son ineficientes. Adelante, Mérida. Debido a la pregunta anterior, en esa etapa de preguntas y respuestas, el Instituto Cumbres Mérida afirmaba la totalidad de la opinión pública en respecto a las leyes en un país democrático. En cuanto a las leyes deben ser consideradas como la opinión pública, ya que la democracia es lo que las personas quieren. Aparte de eso, la mayoría de las personas hoy en día están empezando a, no solo están empezando, sino ya promueven estas leyes y están empezando a aceptar a las personas discapacitadas. Ejemplos de estos hay muchos, como el Maratón de Boston, por ejemplo, en el que gran parte de las personas ahí están promoviendo la aceptación a las personas discapacitadas y la ayuda de estas, y las personas discapacitadas cada vez tienen más empleo. Vamos a ver las estadísticas que están subiendo y, claro, su opinión respecto al tema está cambiando hacia el avance positivo. Ustedes mencionaron en la etapa de preguntas que probablemente en el pasado la política no era eficiente, pero que ahora en el presente Moción de réplica. las políticas sí lo son. Pero poniendo de ejemplo España, que ha sido mencionado durante el debate, la tasa de ocupación de personas discapacitadas decreció en el censo del 2013 en comparación con el censo anterior, donde el porcentaje era mayor. Adelante, Mérida. En la etapa de preguntas y respuestas, nosotros mencionamos que en el pasado había una discriminación muy marcada en la mentalidad de la gente hacia estas personas, pero que por medio de las políticas esta ha ido cambiando. También tenemos que, para tomar en cuenta los datos del empleo en España, tenemos que tomar en cuenta la crisis en la que el país se encuentra y el desempleo que vive. Entonces, si tenemos en cuenta que una igualdad de oportunidades le va a dar empleo a las personas que son de verdad esenciales para la empresa y que van a cumplir su función a la perfección, podemos afirmar que se están dando los empleos a las personas